Las modificaciones vienen motivadas por las variaciones detectadas en las situaciones epidemiológicas del sarampión y que hacen aconsejable adelantar la primovacunación o la primera vacunación combinada contra esta enfermedad y contra la rubeola y la parotiditis, que es la famosa conocidamente paperas. Se adelanta de los 15 a los 12 meses de vida. Del mismo modo, se adelantará la segunda dosis de esta vacuna, la triple vírica, desde los 6 a los 4 años de edad, con el objetivo de captar cuanto antes a los niños que no hayan respondido a esa primera vacunación contra estas enfermedades. Por otro lado, también respecto a las modificaciones a realizar en el calendario sistemático infantil en el primer año de vida, hay que destacar la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis B, que se administrará a los 2 meses de vida. Contra la hepatitis B se administrará a los 2 meses de vida en lugar de el primero, como sucedía hasta ahora. Hay que decir que antes se hacía a los 2 meses de vida, ahora se hace en el primer mes de vida también. Hay que decir, asimismo, que la vacunación frente a la hepatitis B a los 13 años desaparece tras haberse cumplido precisamente 13 años desde la modificación que provocó que esta vacuna se empezase a suministrar al recién nacido. Es decir, ya han pasado esas 13 generaciones desde que el año 2000 se empezó a vacunar al niño recién nacido y, por lo tanto, se ha cumplido ya el tiempo de vigencia para que la vacuna llegue a todas las generaciones o cohortes de niños que nacieron desde el año 2000. Por lo tanto, a partir de la de 13 años se suprime esa de la hepatitis B.